Soy Ileana Caputo, de SUAMOC, docente supervisora de SUAMOC. Y bueno, también digo, hace años que he venido a Fucsia, digo, en distintas actividades, ¿no? Bueno, y el tema que vamos a hablar es sobre la alianza terapéutica, ¿no? Desde el modelo cognitivo-conductual. A ver, desde sus inicios, desde que comenzó todo lo que es cognitiva conductual, empezando, vamos a ver un poco cuáles son, desde un poco la historia, ¿ah? De lo que es, de la importancia que se le ha dado a la alianza terapéutica desde el modelo cognitivo-conductual. Y los inicios, cuando comenzó el conductismo, ya en los primeros años con el modelo clásico y el modelo operante, ya en ese momento se hablaba de la importancia de generar un vínculo empático y cálido desde el inicio. Lo que pasa que haciendo hincapié en el vínculo empático y cálido, como cualquiera de los dos modelos, lo que planteaban era que los estímulos de forma general, se los digo, y sintética, los estímulos desencadenaban respuestas y estas respuestas eran reforzadas o no de acuerdo a sus consecuencias para que se volvieran a emitir. En realidad lo que se hacía era evaluar, hacer lo que se llama un análisis funcional de la conducta. Lo que queríamos saber era cuáles eran los estímulos desencadenantes, cuáles eran los mantenedores de esa conducta para poder modificarlos. Entonces, paciente y terapeuta, en un entorno cálido, se planteaban esos objetivos. Ya desde el inicio, tanto Beck como Freeman plantean la importancia de fomentar un vínculo que sea empático, tanto emocionalmente como cognitivamente, ¿no? Desde pensamientos, desde ideas. Y ellos hacían mucho hincapié en lo que es, en el vínculo, la colaboración activa, un vínculo en el cual terapeuta y paciente van a trabajar en conjunto. Por eso se necesitaba esa calidez y esa también actividad y cooperación entre ambos. Las características del terapeuta tienen que adaptarse de acuerdo a las necesidades del paciente. Y es ahí donde lo que vamos a desarrollar más adelante, qué es lo que necesitan, lo que valoran más o puntúan como más importante los pacientes a la hora de su psicoterapia. Siempre desde el modelo nuestro, ¿no? También es muy importante tener mucho cuidado en el lenguaje, de cuidarse de que, porque algunos de los trastornos de personalidad interpretan nuestras intervenciones como juicios críticos, entonces hay que tener mucho cuidado que el paciente no se sienta cuestionado, criticado. También es muy importante para fomentar, facilitar un vínculo, aliviar la angustia del paciente. Y ese vínculo es tan importante que Lambert en el 92 hizo una investigación en donde dice que nada más que el 15% de la mejoría del paciente depende de las técnicas que estamos aplicando o corrientes, y el 30% de la mejoría del paciente es gracias a la relación terapéutica que se entabló. Con lo cual se va haciendo cada vez más importante apuntar a prestarle atención a lo que es la alianza terapéutica. Hay autores, yo traje Lambert que habla de un 30%, pero hay autores que dicen que más allá de las corrientes que aplicamos, de las técnicas que aplicamos, el 60% depende del vínculo terapéutico. Bien. Y la gran mayoría de las investigaciones se hacen desde el punto de vista de los terapeutas, pero hay pocas. Yo la verdad que casi cuando me metí en el tema no encontré ninguna que le pida el feedback al paciente, que sea desde el paciente. Entonces nosotros de alguna manera confeccionamos
un inventario en el cual, y dentro del modelo cognitivo-conductual, con las cosas que nos interesan, indagar a nosotros, ¿no? Acerca tanto de la psicoterapia como de las características del terapeuta. Y de los acuerdos que se pueden hacer para ver si están de acuerdo con los objetivos de la terapia, con lo que decíamos, digo, las metas que se proponen, las tareas a realizar, ¿tá? Digo, cuál es el acuerdo que hay entre paciente y terapeuta. Otro aspecto que se pregunta es la percepción que tiene el paciente de cómo se maneja el terapeuta acerca de cuando hay desacuerdos en el vínculo, cuando se generan problemas vinculares, esto más que nada para ver en los trastornos de personalidad, y otras preguntas para ver qué motivación tiene el paciente para la terapia y lograr así objetivos, ¿no? Digo, ¿bien? Bueno. Y la última parte es específica, son como 30 preguntas acerca de características que el paciente considera que son importantes que tenga el terapeuta. Y cuáles de todas esas características les parecen importantes que las tengan y cuáles les da lo mismo. Acá a mí la verdad que los resultados me llamaron la atención en algunas cosas. Pero por ejemplo se pregunta si le interesa que el terapeuta, si es importante que el terapeuta sea cálido, sea tolerante, sea flexible, etc. Todas características que son afianzadoras del vínculo. Tenemos que, de esa muestra, el 50% de los pacientes plantea que se sintió muy satisfecho con su psicoterapia. Una cosa que no les dije, se aplica después de los 3 meses de iniciado el tratamiento. ¿Ah? ¿Por qué digo? Porque ahí da un tiempo para afianzar el vínculo y para que además el paciente pueda tener datos y herramientas para poder evaluar también cómo es su vínculo terapéutico y cómo es el terapeuta, cómo le gustaría que fuera el terapeuta. O sea, y el 44% satisfecho, o sea que nada más que un 6% le resultó indiferente, ¿no? Como que, bueno, no tiene ninguno, insatisfactorio. Y a ninguno insatisfactorio. A ninguno insatisfactorio, pero indiferente. Los acuerdos que hace el terapeuta con el paciente ya aumentan, ¿no? El 31% de los terapeutas no hizo acuerdos con sus pacientes, que hay que hacerlos. A veces porque, bueno, no hay necesidad y por eso marcan que no hizo acuerdos, ¿no? Pero el 63%, que es bastante, hacen acuerdos. Eso implica, ¿se acuerdan lo que decía Bodin? Esos acuerdos son muy importantes para la alianza terapéutica. Y el 6% hacen todo de acuerdo. Esos son muy positivos, me parece. Ahora ya les digo, lo que nos interesa seguir investigando en esto es ver más las características según el diagnóstico que tengan esta muestra, con las características del terapeuta, que es lo que puntúan según el trastorno. Una de las cosas que sirve también este cuestionario es para usarlo también como herramienta terapéutica, porque si uno a los 3 meses se lo aplica al paciente, puede darse cuenta de que o le está generando malestar o no está generando un buen vínculo, o me estoy perdiendo de algo que no lo puedo ver observándolo, o que el paciente no me lo dice y lo puedo sacar desde acá y trabajarlo terapéuticamente. Bueno, una pregunta. Pregunta. ¿Hiciste en función de eso un escaneo a ver cuáles son las características del terapeuta para cada trastorno? Todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Está bueno. Pero bueno, digo, está en los datos, tenemos, que es todo lo que nos falta. En la base de datos tenemos
el perfil de los terapeutas, ¿tá? Digo, cómo son esos terapeutas, y el diagnóstico del paciente, porque así se pueden cruzar. Porque vieron que, digo, cada terapeuta tiene su estilo. Hay, en esto que veíamos, hay algunos que usan más el humor, otros son más formales, otros son más serios, otros son más rígidos, otros más flexibles. Entonces ahí está, esos datos están de acuerdo al estilo del terapeuta, y hay que cruzar esos datos con la característica, con el diagnóstico del paciente. Que ahí es donde, por ejemplo, una de las técnicas que nosotros le llamamos autorrevelación, por ejemplo, ese poder decirle, digo, poderle mostrar al paciente, cuando tú decís eso, me haces sentir de tal manera, como para mostrarle cómo también las otras personas de su entorno se sienten de la misma manera, ¿no? A mí me pasó concretamente con un paciente, lo traigo a modo de esto, que me mandó un mensaje de texto, ¿no? Muy con su forma agresiva, ¿no? Sí. Entonces yo le respondo, ¿no? Y eso lo traje a la terapia, ¿no? Y se lo leí, el mensaje de texto, a ver cómo le resonaba, ¿no? Y justamente ahí pudo ver esa cuestión agresiva, ¿no? De cómo lo hacía conmigo, que supuestamente es un vínculo que ella cuida mucho en este caso, esto llevado a las distintas interacciones que ella tiene, ¿no? En esta cuestión. Sí. Y que eso es muy importante, porque si no es el terapeuta que se lo muestra, que se lo va a mostrar con un sumo cuidado, con todo esto, ¿no? Sumo cuidado, calidez, y que el paciente se siente en un lugar seguro, entendido, cuidado. Digo, si no es en ese entorno, fuera lo va a tomar a mal, o lo hace reaccionar más agresivamente, o se va a deprimir. ¿Sí? Son los contextos más adecuados para trabajar el efecto que causan estos pacientes agresivos, el efecto que causan en los demás, porque ellos vienen y no... Claro, los demás no son terapeutas. No entienden cómo se enojan los demás, porque claro. Si yo no hice nada. Es como ayer una paciente justo que es muy encima de... Yo pago para llorar nada más, ¿te das cuenta? Te sale carísimo. Digo, y bueno, si querés pagar para llorar, entonces... y ahí hay que trabajar el vínculo, ¿no? Porque esa agresión de pago para llorar, pues venía muy enojada, ¿no? Pago para llorar, no me das una solución, con mucho cuidado hay que irla llevando, pero ¿qué solución tú querés? Porque es un tema de eso, ¿no? Digo, de que solucionenme y no, y yo soy buena y el resto es malo. Sí, eso. Muy bien, Bueno, muchas gracias por un mar de sabor.